¿Qué tal? Bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. Siempre aquí la tenemos con nosotros para que nos hable acerca de inmigración. Le damos la bienvenida, abogada. ¿Cómo está? Hola Gina, muy bien, muy contenta de estar contigo en este espacio una vez más para, hablar acerca de inmigración, noticias de inmigración, cambios de inmigración, ya que aparentemente ese va a ser el tema principal de este país, por lo Así menos es. por 3 años y medio más. Claro, y usted que está tan cerca de estas personas que necesitan ayuda cuando se trata de inmigración, ¿qué es lo que ha visto últimamente que sobresale para usted? Lo más interesante para mí, lo cual obviamente no soy la primera persona que lo dice, pero lo que más se resalta para mí es que este es un ataque contra inmigración y no contra inmigración ilegal. Esto no es un ataque contra personas que entren o quienes están entrando o si entran ilegalmente o si se quedan. El gobierno claramente está haciendo un concierto de ataques hacia toda inmigración, asegurándose de que personas que están aquí ilegales sean ilegales, que personas que tienen opciones no tengan la opción de hacer sino entre una y otra mala opción, de forzar a las personas, así sea físicamente, emocionalmente, intelectualmente o económicamente, que se vayan sin pelear. ¿Te acuerdas que este partido siempre dijo que el problema que ellos tenían era con la migración ilegal, que Exacto. ellos estaban a favor de la migración legal? Absolutamente mentira. No solamente esto, sino que veo dos cosas más que me preocupan mucho. Esa es la escala, por lo menos de ataque emocional o intelectual en este momento contra ciudadanos, Eh, así sean ciudadanos naturalizados, ciudadanos nacidos aquí, que claramente también envió un mensaje. Y la segunda cosa que me preocupa muchísimo es que estamos viendo el nacimiento de campamentos de concentración. No le puedo llamar a estos lugares cárceles, eso no es lo que son. Son claramente diseñados para impartir pánico, para ser cruel. Honestamente, yo no pienso que ninguno de nosotros deberíamos utilizar las palabras de centro de detención o cárcel cuando estamos hablando acerca de estos lugares. Yo pienso que todos nosotros tenemos una obligación de llamarlos lo que son, los cuales son campamentos de concentración, centros de tortura. Esas son las cosas que están pasando, obviamente todo bien negativo, lo cual me da pena que tenemos un show de hablar acerca de cosas negativas, pero esto es el mundo donde estamos hoy y ese es el mundo que vamos a discutir. Así es, esta es la realidad que tenemos en el momento. Abogada, ¿en dónde están sus oficinas y cuál es la información para las personas que quieran consultar tema de o caso de inmigración? Sí, con gusto. Mi bufete maneja todo tipo de casos de inmigración y te podemos ofrecer consulta en persona, por teléfono o por video. Para recibir una consulta, tú puedes llamar al 678-956-8600. 678-956-8600. Como te dije, no importa dónde tú estés, nosotros te podemos atender si utilizas un método virtual. Pero si quieres venir a nuestra oficina físicamente, nosotros estamos en la 2751 de la Buford Highway. Esto es en Atlanta, en frente directamente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana. Y por supuesto, esta información y toda la otra información que tenemos acerca de nosotros, nuestra oficina, información importante acerca de migratoria, cambios migratorios, tú puedes mirar todo eso en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com. Abogada, honestamente yo nunca he visto algo como lo que estamos viendo con esta administración, o sea, 100% cruel, como dice usted, 100% preocupante. ¿Cuál es el impacto? Hablemos de este paquete legislativo de inmigración que pasaron recientemente, que le llaman el Big Beautiful Bill, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de este supuesto gran y hermoso paquete de inmigración? Claro, entonces, por supuesto, yo le llamo el BBB, no Big Beautiful Bill, porque no quiero darle las palabras, la descripción que les dieron ellos. Es exclusivamente una ley económica. O sea, afortunadamente,
muchas de las provisiones que tenía el BBB, que no tenían nada que ver con el dinero, con el presupuesto nacional, fueron eliminados cuando el BBB fue al Senado. Esto es algo que no anunciaron mucho, pero hay que darle mucho crédito a las parlamentarias porque pudieron y lograron quitar otras secciones de la ley que eran súper perjudicial, Sí. pero que no tenían nada que ver con la economía, porque esto es una ley de dinero, del presupuesto nacional. Entonces, empezando con eso, hay dos partes del BBB que me gustaría hablar con ustedes porque directamente implican a inmigración. La primera parte es una de las cosas más preocupantes que yo he visto en mis 30 años, porque es, en mi opinión, parte de su campaña de terror. Y eso es aumentar el presupuesto de ICE a 170 billones de dólares. Gina, Increíble. este presupuesto de ICE es el presupuesto policial más grande que existe en este país. El ICE va a tener más dinero que lo tiene el FBI, el CIA, el DEA, ninguna de esas agencias. Y esto es lo más triste para mí. Si nosotros en realidad queremos un país seguro, donde tenemos que enfocarnos principalmente en lo que se llama la inteligencia, esos policías, oficiales, agentes que se encargan de parar crímenes, arrestar traficantes, parar tráfico de personas, el terrorismo, las personas que vienen para acá a espiar. Esos son claramente los peligros más grandes que tiene nuestra nación, que tiene cualquier nación. Pero esos peligros no son parados o investigados necesariamente por ICE. En ese tipo de peligro, cuando es relevante porque tiene que ver algo con algún inmigrante, ICE es una agencia amiga a la agencia que en realidad investiga estas cosas, que son, por ejemplo, el CIA, el FBI, Sí. el DEA. Sin embargo, en vez de darle este dinero a esas personas quienes en realidad necesitan el dinero para hacer la inteligencia necesaria para parar incursiones de otros países, espías, traficantes, etcétera, se lo estamos dando a la organización quien claramente está principalmente interesada agitar a cualquier miembro de la población migrante. Entonces, estamos hablando de 170 billones, los cuales están diseñados para básicamente limpiar el país de todo inmigrante, porque ya sabemos que ellos no están tan interesados en los inmigrantes legales, ellos tampoco les importa, y sabemos por lo que estamos viendo, por los arrestos encapuchados, sin insignias, sin notificación, a comunidades donde personas son arrestadas que no tienen ni siquiera un ticket, o que están aquí legalmente, o que no han pasado por el proceso de corte que se les merecen. Entonces, 170 billones significan muchas más policías de ICE en la calle, significa mucho más detención, centro de detención, significa más jueces de inmigración, lo cual en ese sentido esa parte no es mala porque hay una línea para casos de corte larguísimo y se necesitan los jueces, pero sabemos que estos jueces también tienen una presión terrible de andar en la línea corta de esta administración, son empleados de esta administración porque los jueces de inmigración son empleados del presidente, por supuesto, y entonces estos 100 adicional, decimos nosotros más o menos jueces, para agilizar las líneas, son jueces, pero adicionalmente son jueces que van a tener una línea muy corta para navegar. Sabemos que parte de este BBB tiene que ver con darle un bojote de dinero a inmigración para que básicamente se enfoque en detención y deportación. No es dinero para el UCIS o la Oficina de Asilo o la parte de inmigración que da beneficio. Este BBB no les dio a ellos ni un quinto, lo cual significa que para obtener el beneficio no hay ayuda adicional, pero para arrestar a personas, ir a parques, ir a playas, ahí sí va a haber bastante dinero. Esa es una de las dos partes que me preocupa más de este BBB.
Usted me mencionó acerca de los aumentos en cobros del gobierno. ¿De qué se trata? ¿A quién le va a afectar? ¿Cuáles son las solicitudes que van a subir? Sí, Gina, esa es la segunda parte del BBB que me preocupa. Tú sabes, el BBB supuestamente está diseñado de acuerdo con los congresistas y senadores y el presidente a mejorar nuestra economía, a pesar de que todo el mundo que ha visto, todo el mundo con buena reputación que ha visto esto, está preocupado por los trillones de dólares en deuda que esto va a crear. Una de las maneras de que ellos con esta ley están asignando ingreso, no gasto, sino ingreso, es subiendo el costo de muchísimas aplicaciones y procesos migratorios. Te voy a decir que el BBB fue firmado inmediatamente en el momento que fue firmado, sin notificación previa, sin ponerlo por las regulaciones, nada en absoluto. Publicó el aumento de muchas aplicaciones sin notificación. Esto significa que muchas personas que hicieron ciertas aplicaciones, quizás sometieron la aplicación justo cuando era la línea para someterlas, y esas aplicaciones ahora son rechazadas porque llegaron a inmigración el día del BBB y la gente ni tenía la menor idea de que de repente, de la noche a la mañana, el costo iba a ser múltiples veces más. Es más, nadie tenía ningún tipo de notificación de que estos aumentos iban a ser inmediatos. Pero te voy a dar ejemplos de algunos de estos aumentos. La aplicación para algo que se llama la cancelación de deportación. Esto también se conoce como el alivio de los 10 años, Así el es. alivio que una persona aplica en frente de un juez Ujú. cuando lleva muchos años aquí, tiene hijos americanos, quizás sus tienen problemas, etcétera. Esa aplicación sube de $130 a $1,500. Otro ejemplo, para tú apelar la decisión de un juez, vamos a decir que tú estás enfrente del juez peleando la cancelación, el asilo, la residencia, el juez te niega y tú tienes el derecho de someter una apelación a la Corte de Apelación de Inmigración que se llama el BIA, el Board of Immigration and Appeals. Esa apelación subió de precio de la noche a la mañana de $110 a $900. El costo de una aplicación de TPS de 50 a 500. O sea que lo están haciendo con el fin de que sea imposible de un momento a otro sacar este tipo de dinero para mucha gente. O a lo mejor no es imposible, pero duele, porque esta campaña es acerca del trauma, ¿verdad? Y el trauma algunas veces funciona de un solo y otras veces el trauma funciona con picadas, ¿verdad? Te puede matar con una bala o te Sí, pueden matar con cuchalladitas, ¿verdad? exacto. Cortaditas. Entonces, parte de este trauma es, por supuesto, cerrar puertas, deportar, amenazar. Bueno, si tú peleas esto y después no es esto, te podemos mandar a El Salvador, o mientras tú peleas te vamos a tener detenido aquí, no te vamos a dar fianza porque a pesar de que tú entraste bajo esta sección, ahora nosotros estamos diciendo que fue bajo aquella sección, ya te hiciste ciudadano, te voy a denaturalizar. Son picaditas a diferentes personas o diferentes grupos, y esta es otra picadita, porque si te puedes imaginar, por ejemplo, que tú estás peleando la cancelación porque tú llevas 20 años aquí, eres mamá soltera, tienes 4 hijos, no tienes apoyo, uno de tus hijos está en silla de ruedas, se te hace muy difícil la vida. De repente, tú ibas a pelear un alivio donde tú tenías que encontrar $140 Ujú. y hoy tu abogado te dijo, acaba de subir a 1,500. Sí. Es una cortada. Esa persona probablemente va a encontrar el dinero, probablemente, pero a lo mejor no. Hay ciertas de estas aplicaciones donde se le puede someter al gobierno una petición para que no cobren el dinero, lo que se llama un fee waiver. Pero hay dos cosas. Número uno, el fee waiver no es garantizado. Ujú. Y si tú sometes algo que tiene una fecha fin, vamos a decir que lo tienes que someter para el viernes, y tú lo mandas hoy por FedEx, y es recibido, y lo pides con un fee waiver, con una petición de que no te cobren por razones económicas, y ellos procesan ese fee waiver,
puede ser que el lunes o el martes tú recibes el paquete rechazado porque no pagaste. Entonces Claro. hay un peligro aún así pedir de que no te cobren a ti el dinero. Hay muchas cosas a las cuales no se le puede pedir un fee waiver. Por ejemplo, las personas que tienen una orden de deportación en su ausencia, o sea que no fueron a corte, tienen que pagar $5,000. Esto es acompañado con el hecho de que en una mano te cobran una multa por no ir a corte de 5,000, pero en la otra mano ponen imágenes en la prensa de que cuando tú vas a corte hay oficiales esperándote para arrestarte. Y para mí eso es donde a ti ni te dejan salir ni te abren la puerta. Otro honorario que nunca había existido antes, por ejemplo, a las personas que tienen una aplicación de asilo van a tener que pagar un honorario anualmente para continuar con su caso de asilo. Y ese es mandatorio. Si tú vienes a los Estados Unidos corriendo por tu vida, no tienes sino la camisa y el pantalón puesto que donde saliste corriendo, de repente tú vas a tener que empezar a pagar la inmigración, no solamente para la aplicación de asilo, sino que ahora el permiso de asilo, el cual el primero siempre era gratis, manteniendo en cuenta que estas son personas que acaban de venir en apuros. Ahora ese permiso de trabajo va a costar un mínimo de 550 más el honorario de las huellas. Estamos hablando de 630 o algo así para una persona que haga un permiso de trabajo cuando esa persona no tiene probablemente ni dónde vivir. Abogada, acerca de la solicitud para residencia, ¿cambió también? Sí, el honorario para la aplicación de la residencia subió, no subió tanto como pensamos que iba a subir, pero subió a 1,500. Entonces, no es un aumento grande, pero claro, había subido ya de $600 a 1,440 y ahora está a 1,500. Increíble. Entonces, de nuevo, ese honorario particularmente uno puede decir, pero no subió casi, pero también tenemos que acordarnos que acaba de subir hace menos de 3 años que subió a 1,440. Bueno, estamos con la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando acerca de inmigración. Abogada, denos el número de teléfono, por favor, de su oficina. Con gusto, el teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600, y recuerda de que no importa donde tú estés y no importa donde yo estoy, porque nosotros ofrecemos citas de consulta por video y por teléfono. Y esto es especialmente importante, Gina, para las personas que no deberían estar manejando, no deberían estar exponiéndose a ser parados por la policía o a ser parados por ICE porque están en una situación débil. Entonces, de nuevo, el teléfono para una cita, de nuevo, así sea en persona, pero también en video por teléfono, es 678-956-8600. Abogada, otra de las noticias que escuchamos es acerca del estatus del TPS para Honduras y Nicaragua. ¿Qué pasó? Sí, tú sabes, la NOEM básicamente dijo, se acabó, y terminó el TPS hondureño y nicaragüense, igual que terminó el TPS de Venezuela del 2023, y sabemos que va a terminar el TPS del 2021 de Venezuela, y eso significa que ya no hay renovación para TPS para los nicaragüenses y los hondureños. Una vez que se anuncia la terminación, automáticamente hay una extensión de 90 días, pero una vez que termine eso, yo creo que los 90 días se terminan en noviembre, ya las personas que tienen la protección del TPS de Nicaragua y de Honduras ya no van a poder volver a renovarlo, al menos de que haya demandas y haya un paro al fin del TPS, pero sabemos que no va a ser un paro nacional, va a ser un paro regional. Nosotros no nos sentamos en un circuito muy generoso, entonces yo no veo que para las personas en nuestro circuito que tengan muchas esperanzas de hacer un paro. A las personas que tienen TPS hondureño, TPS nicaragüense, TPS venezolano, que se les está acabando, no van a poder renovar, esas personas tienen que buscar ayuda legal, tienen que tener consulta, así sea consulta y segunda opinión, etcétera, porque en el momento de que el TPS se acaba y la extensión automática de 90 días se acaba, estos 170 billones
de dólares que le dieron a ICE. ICE va a empezar a gastarlos en arrestarlos y sacarlos del país. Abogada, cambiando, bueno, no, ni tanto de cambio de tema, porque esto es también persecución para las personas que tienen ciudadanía. El gobierno también está detrás de estas personas que supuestamente mintieron en el proceso. Este es el ejemplo clásico de una denaturalización. Es una persona que vive aquí todos los años, le dan la residencia, le dieron la ciudadanía, está viviendo como ciudadano, y de repente el gobierno americano se da cuenta de que esa persona era un persecutor. Quizás era una persona que mantuvo personas judías en un campamento. Y esa persona, cuando estaba recibiendo sus papeles, cuando vino a los Estados Unidos, cuando recibió su ciudadanía, explícitamente le preguntaron: ¿tú alguna vez has sido miembro del partido nazista? ¿Tú alguna vez has participado en el genocidio? Etcétera, etcétera. Y la persona dijo que no. Entonces, esta sección de la ley de naturalización, lo que se llama denaturalización, ha sido tradicionalmente utilizado para este tipo de situación. Pero eso no es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando es mucho más grande. Este gobierno le ha dicho a los abogados federales que quieren que se concentren en casos de denaturalización y muy vagamente explican que están específicamente interesados no solamente en personas quienes a lo mejor mintieron o no dijeron todo o etcétera cuando recibieron la ciudadanía, sino también personas con crímenes serios. Ya existe ley en los libros que personas que cometen crímenes después de ser ciudadanos no pueden ser denaturalizados por ese crimen. Entonces, yo no me imagino que están hablando de esas personas, pero a lo mejor sí. Pero te voy a dar un ejemplo de algo problemático. ¿Qué tal si tú fuiste arrestado por un fraude federal, vamos a decir un fraude de estampillas o un tráfico de drogas, y ya eres ciudadano, y esto ocurre después de que eres ciudadano, pero el gobierno empieza a alegar que tu participación en este tipo de actividad ocurrió antes de que juraras? De repente, a pesar de que tu récord penal, tu acusación, etcétera, es todo después de que eres ciudadano, de repente puedes verte en una situación donde te están acusando de que si lo hiciste después, probablemente lo hiciste antes. Es problemático. Adicionalmente, casualmente, esta gente dice cosas como: bueno, y a lo mejor le deberíamos quitar la ciudadanía a los que nacieron aquí. O a lo mejor le deberíamos quitar la ciudadanía a cualquier persona que comete un crimen serio, aunque ya sea ciudadano. O sea, ellos están hablando de personas quienes ya son ciudadanos y que los están deportando por algo que hicieron ya como ciudadanos, a pesar de la ley que existe. Oh, no. Entonces, esto es problemático porque no solamente va a haber un enfoque, sino que hay un mandato a los fiscales a que sean más asertivos, más agresivos con este tipo de casos. También vamos a ver bastantes investigaciones y nosotros sabemos que todas las investigaciones de inmigración no son veraz. Claro. Abogada, ¿qué se puede hacer si ICE le pone un detainer a una persona que está detenida por el condado? No lo recoge en 48 horas, que es el tiempo, ¿verdad? Y el condado no lo quiere soltar. Eso es un problema muy grande porque estamos viendo particularmente en estos días de que hay condados que después de que pasan las 48 horas todavía no sueltan a la persona porque dicen que hay un hold de ICE y se están sentando en las personas más tiempo de lo que debían. Esto está ocurriendo porque estos policías, estos departamentos, tienen una política a favor de ICE y están deteniendo a estas personas ilegalmente. Ahora, hay abogados penales en el estado de Georgia, por ejemplo, quienes pueden, contra el condado, hacer lo que se llama un habeas corpus. Un habeas corpus es una demanda en una corte del estado donde el policía, el condado, el sheriff del condado, tiene que ir a la corte a explicar si ya se expiraron las 48 horas, ¿por qué no lo ha soltado? Si ICE no lo ha venido a buscar, ¿por qué no lo ha soltado? Cuando una persona está detenida y excede las 48 horas, la familia muchas veces lo que quiere es llamar a un abogado de inmigración para que el abogado de inmigración haga algo. Un abogado de inmigración no empieza a lidiar con las autoridades, sino una vez que la persona está con inmigración.
Si la persona está con las autoridades penales, con la policía, tienes que contratar un abogado que haga casos de habeas corpus contra el condado. ¿Ok? Esto es un abogado estatal, normalmente un abogado penalista, y hay abogados que se dedican a esto. Si tu familiar está detenido por el condado y exceden las 48 horas o se acercan las 48 horas y no lo han soltado o no hay planes de soltarlo, tú tienes que tener un abogado penalista del condado que esté dispuesto a inmediatamente someter un habeas corpus contra el sheriff de ese condado. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurre? Una de dos cosas. O el condado va a llamar a ICE y va a decir, me están demandando, chamo, o vienes a buscarlo o perdiste, Sí. y ICE se lo lleva y ya no hay demanda. O ICE no viene porque está ocupado, tú ganas el habeas corpus y el sheriff tiene que soltar a tu familiar. Y si ustedes no hacen estas demandas de habeas corpus, lo que va a pasar es que los sheriffs van a saber, bueno, como la familia no va a hacer nada contra mí, sino llamar y llorarme, ¿qué me importa? Ujú. Pero si el sheriff del condado de Clayton, por ejemplo, el condado de Gwinnett, tiene que ir cada semana o cada día a un juez para explicarle por qué está violando la ley, yo te aseguro que ese sheriff va a dejar de hacerlo. ¿Qué pasa si se pide una fianza desde detención de ICE y el juez se la niega a la persona? La persona entonces se queda detenida, puede pelear su caso contra deportación mientras está detenido y también puede pedir una apelación para la negación de la fianza. Entonces, vamos a decir que tú fuiste arrestado. Tú estás casado con una ciudadana. Tú entraste legalmente, tú puedes arreglar aquí, pero desafortunadamente te arrestaron por un DUI. Entonces, tú contratas a tu abogado y tu abogado hace una petición para fianza y el juez te dijo, no te voy a dar una fianza porque te arrestaron por un DUI y yo pienso que eso es muy peligroso. Y tú entonces haces una apelación a la Corte de Apelación Migratoria para que la Corte de Apelación determine si el juez fue justo o no en negarte la fianza por un DUI. Pero mientras tú haces esa pelea para que te suelten, tu caso de deportación continúa. Eso significa que mientras tú peleas la apelación de la fianza, tú también puedes pelear tu caso dentro del centro de detención, puedes pelear tu caso de la residencia, hacer las aplicaciones, tener un juicio, tener testigos, y el juez también puede determinar si te da o no te da la residencia. Y finalmente, abogada, si un caso de deportación fue cerrado del calendario, pero acaba de recibir aviso de una audiencia, ¿por qué sucede esto? Esto es otra de las picadillas que estamos Exacto. de las muchas picadillas que estamos recibiendo estos días para que todo el mundo que esté escuchando sepa. Si tu caso de inmigración en corte fue deferido, fue cerrado, puesto fuera del calendario, quitado del calendario, o sea, todavía tienes un caso de deportación vivo, porque tu caso no fue decidido, no fuiste deportado, no te dieron nada, sino que tu caso es un caso el que está pendiente pero está durmiendo. Ese caso va a ser despertado. Tú vas a recibir una notificación de repente de que tienes corte. Hay algunas personas que van a recibir notificación diciendo que tiene una corte preliminaria y otras personas que simplemente van a recibir una notificación diciendo ustedes tienen una corte final. Recuérdense que el que no va a la corte queda deportado en su ausencia y no puede pelear. Entonces hay que estar muy, muy pendiente. Si tú tienes un caso de corte, aunque sea un caso de corte que fue puesto a dormir, que lo quitaron del calendario, tú tienes que estar muy pendiente, chequear el sistema de corte y se puede chequear por teléfono. Les voy a dar el número, es 1-800-898-7180. Este número lo pueden llamar y pueden poner su número de caso para ver si su caso regresó al calendario o no. Abogada, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nuevamente, denos la información de la oficina antes de irnos y también un consejo, alguna palabra de aliento para las personas que nos están escuchando y están pasando por momentos difíciles en este momento hablando de inmigración. Absolutamente. El teléfono de nosotros es 678-956-8600.
678-956-8600. La página web donde puedes tener toda esta información es hablandoconcarolina.com. Entiendo que estos son tiempos difíciles. Entiendo que cuando uno tiene tiempos difíciles, lo que uno quiere hacer es esconderse, quedarse en la cama, estar súper deprimido, salir corriendo, huir, quizás darse por alto, darse por vencido. No te dejes. Tú tienes que saber cuáles son tus derechos, tú tienes que informarte, armarte de posibilidades y hay que mantener la esperanza de que nosotros podemos vivir en la América que nosotros todos vivimos y sabemos y conocemos y amamos, donde hay justicia, donde hay procedimiento justo, donde las cortes son neutrales, donde todo el mundo, desde el mejor hasta el peor, se trata con dignidad. Hay que hacer todo lo posible y las personas que son ciudadanas, que no tienen peligro de migración, hay que querer, abrazar, apoyar, ayudar, aconsejar mucho a todas nuestras amistades y familiares que están pasando en este momento por un trauma. Hay que tener mucho amor, hay que ayudarnos, no difundan información falsa, no difundan información alborotante, nada más información que es verídica por fuentes de información verídicas. Y hay que, de nuevo, esperar que podamos mantener nuestra República Democrática. Bellas palabras, abogada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que pase feliz día. Chao.